Señores, buenos días. Continuamos nosotros aquí con el desarrollo de este espacio diario 16 y le toca el turno al doctor Fulgencio Severino. Le dije anteriormente que nuestro programa en esta mañana, iniciando formalmente esta semana de trabajo, era única y exclusivamente primarias abiertas y cerradas. Este es nuestro tema y lo vamos a ir desarrollando durante la semana completa con diferentes invitados, diferentes escenarios, para conocer su parecer al respecto. Doctor, buenos días, nuestro saludo para usted. Buenos días, Rubia, ¿cómo te sientes? Todo tranquilo, bajo control, hasta que se demuestre lo contrario. Tú siempre estás bien. 100%, doctor. Decimos en buen dominicano, para adelante como el elefante, para atrás ni para tomar impulso. Está bueno. Doctor, primarias abiertas y cerradas, el movimiento Patria para Todos, ¿con qué se queda? Bueno, la verdad es que nunca hemos discutido ese tema. Dos razones básicas. Primero, no es el fundamento de una reforma electoral si es abierta o cerrada. Uno pudiera discutir desde el punto de vista de los fundamentos de la política y de la propia filosofía, qué es lo que más le conviene al país en este aspecto. Ambas, y este debate no es solamente dominicano, se ha discutido desde el punto de vista de la ciencia en muchos países, viendo cómo impacta en los resultados, porque para nosotros y nosotras en el movimiento Patria para Todos y Todas, el fundamento de cualquier política es cómo impacta en la población. Es decir, o sea, ¿para qué usted va a discutir una ley o un aspecto de la ley si usted no está discutiendo cuáles son los aspectos positivos que tendrá esto en el actor fundamental de la política? O sea, la política tiene como elemento fundamental la vida de la gente. Si eso no va a contribuir con la vida de la gente, pues no tiene ni siquiera sentido que la discutamos. Y en ese sentido te puedo hacer algunos señalamientos o aproximaciones teóricas. Primero, desde el punto de vista de los intereses de la población, no hay dudas que una primaria abierta parece representar más la posibilidad de que la gente, por el partido que van a votar, deberían participar más activamente en la selección de ese candidato. Es decir, hasta donde los militantes de los partidos tienen ellos totalmente el derecho de escoger al candidato y la candidata que luego tratan de impresionar a la población para que vote por ellos. Pero en una cerrada se puede lograr. Sí, pero eso es lo que porque si tú eres militante de un partido religiosamente, tú vas a ir a votar. Pero ahora, cuando se habla de la posibilidad que usted está expresando de las abiertas, entonces explíqueselo a la gente desde ese punto de vista, porque es abierta, tal y como lo dice el nombre. Por eso digo, o sea, si cuando uno habla de unas elecciones abiertas, lo que está señalando es que todo el que es posible votante por ese partido y por alguno de los candidatos de ese partido tiene la opción de votar en la selección del candidato por el que en el futuro él va a votar. Cuando es cerrado, los que somos militantes estructurados de un partido, entonces votamos en la selección de ese candidato que luego tratamos de convencer a la población que este es el mejor candidato. Si te dijera cómo impacta eso en las elecciones, hasta ahora todos los estudios dicen que eso no tiene ningún tipo de influencia. Fundamentalmente en los países de América Latina, donde este es el método que se utiliza, el caso concreto de Argentina. Sin embargo, ¿por qué siempre en la República Dominicana el que está sentado en la silla siempre quiere que sean abiertas? Bueno, fíjate, yo creo que contigo siempre he conversado, que yo he aprendido en estos años que tengo en la vida política, que hay que mirar un poco más allá de lo que se ve. Juan Bosch insistía mucho que lo que no se ve es más importante que lo que se ve. O sea, ¿quiénes son los beneficiarios? Ya te dije, desde el punto de vista real de la población, no se ha demostrado que tengan ningún tipo de beneficio porque no cambia los resultados en las elecciones. Ahora, ¿quiénes sí se pudieran beneficiar de primarias abiertas? Sectores que quieren tempranamente influir en la candidatura desde fuera de los partidos. Es decir, hay sectores, fundamentalmente los que tienen mayor capacidad económica para comprar gente, para publicidad, para un conjunto de fórmulas y mecanismos que existen,
para tratar de incidir en la toma de decisión de la gente de que simpatizan por un partido y quieren ellos tempranamente imponer ese candidato. Entonces, a mí me parece que en el caso de República Dominicana, tomando en cuenta que esto no va a cambiar el aspecto fundamental de lo que se debe discutir en la política, es el tema ético, el tema de conflicto de intereses, es el tema de que usted no puede ser presidente o usted no puede ser funcionario cuando usted tiene conflicto de intereses en la política que usted va a aprobar, porque naturalmente la mayoría de las personas tienen tendencia a beneficiar todo lo que son sus intereses cuando existe ese conflicto. Entonces, estos elementos no aparecen en el debate, sino que nos estamos metiendo fundamentalmente cuál es el mecanismo de participación de la persona, y nosotros en el partido, y en ocasiones anteriores se ha hablado del tema de primarias abiertas, internamente lo hemos hablado. ¿Usted está de acuerdo entonces que sean abiertas? No, recuérdate que te estoy diciendo desde el punto de vista teórico, no acostumbramos, en el caso mío como presidente del partido, poderte decir que estoy de acuerdo con un método cuando el partido no ha fijado posición. Lo que sí te puedo señalar que desde el punto de vista de los intereses de la población, a este momento, al día de hoy, no hay nadie que pueda demostrar que esto conviene o no conviene, es decir, no afecta en nada a la población. Por eso insisto en que el tema de primarias abiertas es un tema... ¿A quién le favorece entonces? Si no le favorece al pueblo o le perjudica, ¿a quién le favorece? A grupos particulares con muchos recursos. ¿En qué sentido se beneficiarían? Porque hay que aclararlo. Se benefician en que ellos tienen mayor capacidad para salir a comprar a una persona que es simpatizante o vota por ese partido, pero que no tiene niveles de militancia ni tiene formación política. Lo mismo que hacen en las elecciones. O sea, es más fácil salir a comprar. Doctor, pero como que no tiene mucha lógica, porque entonces tendría que invertir más que lo que invertiría siendo cerrada, ya el grupo es más reducido. Recuérdate que en la política nuestra tradicional, uno de los principales debates es que los políticos tradicionales no andan mirando ni siquiera el gasto, porque nunca proviene de su bolsillo, sino provienen de conflictos de intereses. Por más que tú gastes, te voy a poner el ejemplo para que tengamos una idea. El gobierno de un presupuesto de 800 mil millones de pesos tiene ponle un 15%, un 15% solamente de inversiones públicas. Y eso es, tú estarías hablando de 800 mil, el 10% serían 80 mil millones, el 15% serían 120 mil millones. Cuando tú lo multiplicas por 4 años, tú estarías hablando de 600, 700 mil millones de pesos. Por más gasto que haga ese sector, que la política es un negocio, en lograr una candidatura temprano y luego en el proceso electoral en competencia con otro partido, pues tiene más garantizado lo que son sus intereses. O sea, yo creo que aquí el debate principal en la República Dominicana está entre sectores económicamente poderosos que tienen conflicto de intereses, porque para ellos la política es un negocio, invertir en una candidatura, el monto no es lo importante, sino tener la garantía de que tempranamente el candidato o la candidata que resulte electo es el que va a beneficiar sus negocios. Doctor, le voy a repetir la pregunta, ya se lo he dicho 3 veces, esta es la tercera. En lo personal, déjeme entonces al movimiento fuera, en lo personal, ¿usted la quiere abiertas o cerradas? Bueno, en este momento nosotros, desde mi punto de vista, creo que los partidos no están en condiciones para no tener influencia del dinero externo en la selección de su candidatura, de escoger un mecanismo que no sea en la primaria cerrada. O sea, desde el punto de vista, y te lo diría nosotros como partido, si nosotros tuviéramos que seleccionar un candidato o una candidata en el marco de una primaria externa, los recursos externos que van a incidir para imponer un candidato o una candidata al interior de nosotros están por encima de nuestra capacidad interna. Desde esa perspectiva, nosotros en Patria para Todos tomaremos la medida para garantizar que los militantes y las militantes sean quienes tengan la posibilidad
de seleccionar el candidato o la candidata. O sea que yo particularmente creo que República Dominicana, este tema de las primarias abiertas, solamente va a incidentar a los partidos políticos, que ya hay mucha debilidad desde el punto de vista ideológico al interior de ellos, y que le va a dar mayor facilidades para que el dinero del narcotráfico, el dinero de las grandes empresas, incidan en la selección tempranamente de quiénes van a ser los candidatos y las candidatas, y desde esa perspectiva a nosotros nos parece que el único mecanismo de respetar que sean los fundamentos de la política los que participen en la propuesta que se le van a presentar a la población son con la con la primaria cerrada. ¿Esto retrasaría entonces la aprobación de la ley de partidos políticos? Depende mucho, o sea, tú sabes que yo creo que todos nos quedamos bastante, o al menos yo me quedé como muy asombrado cuando de pronto veo en todos los periódicos que se aprobaron la primaria cuando ni siquiera se habían aprobado. Es decir, aquí hay muchos intereses desde el punto de vista económico que están empujando a convencer a la población de que este es el mejor método de elección, porque desde lo que uno está mirando en las actividades políticas, hay sectores empresariales que quieren imponer sus candidaturas al menor esfuerzo posible, porque no es fácil fajarse, como nos decimos los dominicanos, a guayar la yuca, a caminar campos y montes para construir un partido, y ya luego eternamente gente con recursos que nunca se han mojado los pies cruzando un río ni se han metido en un pantano, y de pronto ellos son los candidatos y las candidatas con una simple simpatía en un partido. Y a mí me parece, porque uno tiene que mirar lo que está ocurriendo en lo que se le está vendiendo a la persona, de que la prensa debería mejorar, porque resultaba, por ejemplo, muy cuesta arriba que te dijeran, si aprueban la primaria en el Congreso, en el Senado de la República, cuando apenas se había aprobado en primera lectura, y sin embargo se quería vender a la población de que ya esto había ocurrido. Simple y llanamente hay un paquete de mercadeo donde hay sectores con muchos recursos, y si esto es así, no hay duda de que el presidente Danilo Medina, en alianza con sectores económicamente poderosos que están interesados en ello, tener mayor nivel de participación en la actividad política, sin ser activistas realmente políticos, pudieran estar comprando a congresistas que de por sí se venden la mayoría. Pero usted escuchó las declaraciones del diputado Pedro Botello, del Partido Reformista, que dijo al finalizar la semana que ahí estaban tratando de comprar al mejor postor a un sinnúmero de diputados. ¿Usted lo escuchó? Sí, pero eso es lo que te decía, o sea, inmediatamente estos sectores económicos se involucran en una toma de decisión de esa magnitud, y uno lo sabe que están, porque es que yo vi los periódicos decir cosas que no era real. O sea, pero no, bueno, doctor, se aprobó en el Senado de la República. No, lo que ahora hay que ver es la decisión en la Cámara de Diputados. No, es que en el Senado se aprobó en primera lectura apenas. O sea, bueno, porque eso va a la Cámara de Diputados, pero la Cámara de Diputados inmediatamente se pongan todos de acuerdo. Si es así como dice Pedro Botello, ya usted sabe que eso es un palo pasado. No, pero es que tú y yo sabemos ya por la experiencia y la propia población que la mayoría de esos diputados no tienen principio político ni tienen principio filosófico de vida, y que todos se venden. O sea, en la Cámara de Diputados, esos son los mismos que aprobaron la reelección del presidente Danilo Medina. Y hoy tú ves a muchos senadores que estuvieron con Leonel Fernández que hoy están con Danilo. O sea, ellos se cambian con mucha frecuencia. La teoría, y se lo voy a preguntar a usted y a mi próximo invitado para que lo vayan analizando. La teoría de que muchos dicen, no, pero la decisión se tomó en consideración donde estaba el presidente del partido, el doctor Leonel Fernández, y ese comité político, en esa reunión se dijo que cada quien actuara por íntima convicción, pero porque si usted la quiere cerrada, no va a repetir, hay muchos de ellos que no repiten. Entonces, por consiguiente, le convendría que fuera abierta. ¿Esa teoría está errada o es parte de la realidad? Bueno, lo que te digo es, por ejemplo, el comité político es controlado por el grupo de Danilo. El grupo de Danilo simple y llanamente no quiso ridiculizar al grupo de Leonel ahí directamente en el comité político y lo mandó al Senado. Es decir,
Y el hecho de que entrara por el Senado, el mejor ejemplo, porque Danilo sabía que contaba de entrada con la mayoría de los senadores que para una ley como esta necesitaba para los fines de mandar un mensaje claro de que esta es la tendencia en términos de los sectores dominantes, tanto políticos como económicos, en esta reforma. Es decir, lo que ellos quieren es una primaria abierta porque le conviene, como te dije al principio, a esos sectores incidir en la escogencia tempranamente de quiénes son los candidatos de los partidos de su simpatía. Ahora bien, eso también va a influir en poder decir, vamos a seleccionar a nuestro contrincante, porque no solamente cojo el mío, sino que también puedo determinar a cuál es el contrincante que voy a seleccionar ahora. ¿Por qué? Porque tengo suficientes recursos para incidentar las escogencias en los demás partidos, y si un partido tiene un nivel de simpatía inferior a otro, pues simple y llanamente yo puedo, o esta gente con tanto dinero, pueden incidir para seleccionar ese candidato y que la cosa les sea más fácil en el futuro. Entonces, en el caso concreto de los senadores y los diputados, yo creo que todos estamos acostumbrados a ver a que ese senador y ese diputado tiene conflicto de interés. La mayoría de las veces representan intereses de grupos económicos y políticos importantes de la República Dominicana porque le financian sus campañas, le dan muchos recursos, levantan la mano para aprobar leyes que beneficien a esos grupos económicos y políticos, y por lo tanto, bajo ninguna circunstancia, la población, ni tú, ni yo, ni todo el que nos está mirando puede pretender que esos diputados y esos senadores van a aprobar leyes pensando en los intereses de la población. De tal manera que esos son pactos que pueden ser económicos de corto plazo, pero también son pactos económicos y políticos de largo plazo. Es decir, te voy a apoyar ahora. Todos recordamos que la mayoría de esos senadores apoyaron a la reelección del presidente Danilo Medina y luego todos fueron reelectos, y más de la mitad de ellos que estaban con Leonel Fernández se mudaron a apoyar a Danilo Medina, y por eso vimos que en esta ley apenas 5 senadores, si mal no recuerdo, de los 13 que tenía el presidente Fernández o un poco más, simple y llanamente fueron los que continuaron apoyando a Leonel Fernández, y los otros se metieron en el camino de lo que quiere el presidente de la República. De tal manera que yo no estoy muy seguro que en ese pacto, porque esos tipos son excelentes negociando sus intereses, son excelentes, o sea, negociaron la reelección para que ellos sean reelectos sin mayores dificultades, y tú puedes estar seguro que teniendo el presidente Danilo Medina un control tan importante en este momento de la principal estructura política del PLD, ellos no van a dejar de negociar, no van a dejar de lado la negociación de su reelección y naturalmente mucho dinero en su bolsillo que les resuelven un conjunto de problemas por la vida entera. Tengo un par de preguntitas leves aquí que no se pueden quedar en este conversatorio. Pasó a las filas con su movimiento, primero la gente, el Antonio Marte, al PRD. ¿Qué usted opina de eso? Pero ya, recuérdate que estamos acostumbrados, igualmente ahorita se cambia otra vez a donde estaba, o sea, no es al PRD que él pasó, fue al gobierno. Es decir, recuérdate que no todos los empresarios soportan la presión del gobierno con los impuestos, todo este tema del Intran. Entonces, aquí hay mucha gente que su amor por el dinero y la forma de hacer negocio, fundamentalmente dependiendo de los recursos públicos y de política pública, se movilizan permanentemente de un partido a otro en función de sus conveniencias. Pero igual te digo, así tú ves a Antonio Marte hoy en el PLD vía el PRD, porque así es que yo lo veo, porque el PRD, ¿qué va a buscar Antonio Marte en el PRD? Un partido de un 3, un 4%, salir de un partido en el que él tenía un 35%, que fueron sus votaciones anteriores, y que además a eso, agrégale que fue candidato a senador por ese partido, o sea que no le faltó apoyo, y pasarse ahora a este partido, simple y llanamente lo que él se ha pasado a través de un tercero es al Partido de la Liberación Dominicana, el partido de gobierno, en una transacción económica, porque la mayoría de esas son transacción económica, yo hago esto y tú me das lo otro. Es decir, que a mí me parece que esto es normal entre toda esa política de derecha en la República Dominicana, de gente que en la política lo que está es enriqueciendo. Antonio Marte multimillonario,
Y todo el mundo sabe que se ha hecho moviéndose en ese ambiente de un partido a otro, que todos esos recursos que tiene ha sido con facilidad desde el punto de vista de los gobiernos. No se puede quedar su parecer de la locución del presidente en la Cumbre de las Américas. Bueno, la verdad que eso fue para uno reírse. Yo te digo la verdad, o sea, ver al presidente Danilo Medina, y me voy a referir fundamentalmente hablando de la corrupción y hablando de mecanismos para controlar la corrupción, es como si se estuviera burlando de la población. O sea, aquí hay suficiente evidencia de que solo contando con una cámara de cuentas que no cuenta absolutamente nada, que no sea hacer cuentos para justificar toda la corrupción que hay en el gobierno, es simple y llanamente burlarse en el extranjero. Y yo creo que la mayoría de los jefes de Estado que estaban ahí y de los países donde realmente hay una verdadera investigación, por lo menos con el caso de Odebrecht, y que han visto lo que ha pasado aquí, de manera muy particular con el caso de Punta Catalina, una obra sobrevaluada, demostrado por múltiples mecanismos, con sobrevaluación de la mayoría de las obras que se construyen. En el caso mío, que conozco los hospitales, he insistido mucho, aquí tú haces denuncia y simple y llanamente la callan. O sea, aquí se anunció, por ejemplo, que el hospital Luis Eduardo Aibar costaría en el año 2013 4.062 millones. En el año 2014 dijeron que había aumentado a 5.900 millones de pesos y ya han gastado con los presupuestados en el 2018 más de 10.500 millones de pesos. Y eso no llama la atención de nadie, porque esta obra se ha sobrevaluado en el doble de lo último que se anunció y en el triple de lo primero que se anunció. Igualmente te ocurre con la remodelación del Mocoso Puello, del Darío Contreras, del Hospital San Lorenzo de Lomina, por cambiar 3 plafones, cambiar el piso en algunos sitios y poner un aire acondicionado, ya se gastan 400 millones de pesos. O sea, aquí hay un despilfarro de los recursos públicos que uno, lamentablemente, no tiene mucha fuerza como para uno poder decir lo que hay que hacer. Yo lamento mucho que la población dominicana no se ha empoderado de salir de estos políticos sinvergüenza, porque no hay otra forma de llamarlo, de gente que lo que le hace daño a la sociedad y a la nación, gente que en su afán por acumular grandes cantidades de recursos está dispuesto a dejar su pellejo, el pellejo de la vergüenza, o sea que han perdido toda la vergüenza, porque aquí todo el que trabaja sabe lo difícil que es poder mostrar una cara de la abundancia, y que esta cantidad de recursos que muestran estos dirigentes políticos en el gobierno, el de ahora y en otro gobierno, es el mejor ejemplo de qué forma es que se está gobernando aquí en el país. Y con esto quiero concluirte esta pregunta que me dijiste, a mí me llamó mucho la atención de un funcionario chino que tenía tantos recursos que no pudo demostrar de dónde provenían 30 millones de pesos, de dólares que tenía. Finalmente, ¿tú sabes cuál fue la respuesta? Fusilado. Aquí debería llegar la pena de muerte para los ladrones públicos y a la mayoría de esos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y de otros partidos. Hay que hacerle una auditoría de lo bien y que demuestren peso por peso, de dónde provienen todos los recursos que tienen, peso por peso. Óyeme, peso por peso, y donde se demuestren que hicieron negocio con el gobierno, que usaron el tráfico de influencia, que no pueden demostrar que ni siquiera con actividades comerciales tienen todas las villas y todos los bienes materiales que poseen. Simple y llanamente aquí hay que dar un castigo, que se sienta de que en la República Dominicana la corrupción no puede continuar siendo una forma de hacerse rico, sino que el que quiera enriquecerse, que trabaje, que arriesgue sus capitales, que arriesgue sus bienes, pero no que tengan las actividades políticas para aumentar de forma alarmante la cantidad de recursos económicos que tienen. Doctor, en un minuto, que eso es el tiempo que nos queda, ¿usted religiosamente paga sus impuestos? Bueno, sí, yo todos los años declaro, o sea, acabo de hacer mi declaración, tengo muchos años que declaro los impuestos. Vimos unas declaraciones del presidente del Colegio Médico Dominicano como saliendo a la defensiva, de que porque estaban presionando a los médicos por eso, y después se especificó que era de manera individual del trabajo que realizan los médicos a nivel privado. Bueno, no es eso, lo que pasa es que la mayoría de los médicos
o sea, aquí hay en estos tiempos en la República Dominicana, en el caso de nosotros del sector salud, hay una diversidad de fuentes de empleo. Por un problema del... Yo me asusté cuando yo escuché esta cifra de que de 30 millones de pesos. Aquí hay una cantidad... No, porque esto fue fundamentalmente a los empleados. O sea, los médicos que hacemos vida privada, tenemos que pagar religiosamente los impuestos porque nos lo descuentan las ARS. Sí, claro. Pero tenemos que hacer la declaración. Ahora, aquí hay un grupo de médicos que trabaja en instituciones como son la Plaza de la Salud, CEDIMA, etcétera, que reciben una gran cantidad de dinero por concepto de salarios más incentivos, porque son empleados de esas instituciones. Históricamente el gobierno ha dejado de cobrar los impuestos como establecen las leyes, y de pronto te dicen a ti, todo el mundo sabe lo que es el costo de la vida, que un profesional para poder comprar un apartamento necesita pagar por lo menos 50 o 60 mil pesos mensuales. Entonces, de un pronto, ¿qué fue lo que le dijo el gobierno? De pronto le dijeron que usted tiene que pagar de que 1 millón de pesos. ¿De dónde lo va a pagar? Es decir... Sí. Dice Magín que hay médicos que perciben hasta 30 millones de pesos. Sí, pero eso es una minoría muy insignificante, porque eso lo podemos mirar. Ahora, lo que es cuestionable, que tú le digas a una persona, cuando tú eres que coge el método de descuento, porque quien escoge el método del descuento es la Dirección de Impuestos sobre la Renta. ¿Por qué la Dirección de Impuestos sobre la Renta tempranamente no auditó todo eso y le dijo a esas instituciones, usted tiene que descontarme a este médico, en vez de ser estos 10 mil pesos, usted me le descuenta 30 mil pesos? Porque te voy a decir qué es lo que pasa con eso. Te voy a poner un ejemplo de un médico que me llama. Un minuto, doctor, sí, queda. Un médico me llama y me dice que él tiene 3 salarios, 2 en el gobierno y un salario adicional. El salario adicional le genera a él 40% de descuento, porque pasa la categoría de ese salario completo al 25%, más lo que le descuentan de seguridad social. Él puede optar por no cogerlo, ese salario, porque si tú de ese salario lo que va a trabajar es por un 60%, y ese 60% lo que te requiere es una cantidad de trabajo equivalente a 8 horas y un gran sacrificio, por 30 o 40 mil pesos, tú puedes decidirte no cogerlo, o buscarte otro en el que tú trabajes menos tiempo y tú pagues menos impuestos. Es decir, lo que a mí me parece que es inadecuado de la Dirección de Impuestos sobre la Renta, el número 1, no asumir su irresponsabilidad de no tempranamente auditar los salarios de los médicos y demandar del ente que ella ha escogido para que le haga los descuentos, no seleccionarlo y presionarle para que le haga los descuentos adecuados, sobre la base de que el médico es el responsable, o el empleado, estamos hablando del médico, es el responsable de ir a hacer la declaración. Es decir, es verdad, usted debe declarar, pero yo soy un empleado público y usted ha escogido que mi método de declaración es simple y llanamente mi empleador. No me pasa a mí, por ejemplo, con los seguros, porque el seguro... Lo que dice la ley es que el seguro me debe de contar como un profesional liberal el 10%, pero que todo el mundo sabe que ese 10% no representa en la cadena impositiva en República Dominicana un porcentaje real, porque la cantidad mínima que yo debo pagar es un 15%. Entonces yo sé que tengo que ir a hacer una declaración porque estoy pagando un anticipo que no se corresponde con la cantidad que realmente yo debo pagar. Es decir, que... El director de impuestos sobre la renta tiene que entender que debe empezar este proceso a partir de ahora, porque él tiene derecho a cobrar los impuestos de acuerdo a la ley, pero no le puede decir carajo a un profesional que se gana 200 mil o 300 mil pesos y que de eso tiene que pagar aproximadamente, yo te puedo decir, casi 100 mil. Tú no le puedes decir de la noche a la mañana, vete a buscar 1 millón de pesos, porque ¿dónde lo va a buscar? Porque aquí lamentablemente con el costo de cómo están la vivienda, los vehículos para los empleados públicos o para cualquier tipo de empleado, y más un profesional de la medicina, nunca tendrá ese dinero guardado. O sea. Señores, las gracias al doctor Fulgencio Severino por venir a compartir con nosotros en esta mañana y arrojar luz de todas estas dificultades. Tenemos que irnos a la pausa comercial. Al regreso, el doctor Alfonso Crisóstomos estará compartiendo con nosotros, el querido, después de la pausa comercial. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay,
que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Donde nace la innovación. Tecnología LG Inverter. Mejor rendimiento, mayor ahorro energético. Disponible en toda la gama de productos LG. Usted está viendo Diario 16. El alfa. Ponte tu ticket que te ilumina. Aferrarte a la vida debe ser tu adrenalina. En el barrio, ahora todos te ven. Gracias al flow que bien se te ve. Flow, 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 Salvador con mi flow. Flow, flow, Salvador con mi flow. Flow, flow, Salvador con mi flow. Gracias al flow que bien se te ve. Conoce el Flow Salvador. Colección de t-shirts de Plaza Lama que protege tu vida en las calles. Diseños únicos, hechos con materiales reflectivos para que vayas seguro por las vías. Flow Salvador, de venta exclusiva en Plaza Lama. Este es uno de los mayores regalos de la madre naturaleza. Y al ver tanta belleza, lo que más queremos es poder compartirlo con aquellos que amamos. Eso es lo que LG quiere a través de su tecnología OLED TV. Que veas lo mismo que estamos viendo ahora. LG OLED TV. Veo modernos televisores, y lo fantástico del 3D. Qué bien suenan esos equipos. Y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva. Ay, ay, ay. Finos perfumes de gran darán. Y en el gigante supermercado. Todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Feliz día. Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio Diario 16. El doctor Alfonso Crisóstomo, el querido, nos acompaña en esta parte del programa, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Y ustedes ya saben nuestro tema en el día de hoy. Vamos a hablar de, primero, primarias abiertas, primarias cerradas y de todos los pros y los contras que se están dando ahora mismo dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a estar durante la semana completa escuchando todos los sectores con relación a este tema. Doctor, nuestro saludo para usted, buenos días. Buenos días, mi querida Miosotti, buenos días a los televidentes, al doctor que acaba de recién salir. Y bueno, contento y feliz de estar en mi casa nuevamente, donde realmente tengo un espacio para refugiarme casi todos los lunes, gracias a la benevolencia y al cariño que usted me tiene, y por supuesto a los televidentes que me comentan mucho mi comparecencia cuando vengo a este programa. Quisiera que usted me permita hacer 3 acotaciones iniciales. La primera es dar la bienvenida a don Antonio Marte a ese bloque de aliados que usted ahorita mencionó en la pregunta que le hizo al doctor, y que yo saludo porque es mi amigo y porque de alguna manera se ha integrado al Hacho que él profesó durante muchas décadas. En segundo lugar, valorar la actitud de la gente de migración por ese informe que habla de 500 y pico de repatriados en los últimos meses hacia Haití, sobre todo, que es el país con más flujo de turistas, de visitantes o de migrantes ilegales. También quisiera saludar la decisión del Intran en términos de lo que tiene que ver con cambiar 15.000 unidades vehiculares tipo chatarra en los cascos urbanos más traficados por vehículos viejos, y creo que ese es un aporte a la vialidad y a la modernidad de las unidades transportistas dominicanas. Y también quisiera elogiar el discurso del compañero presidente Leonel Medina en la Cumbre de las Américas, y por supuesto felicitar también a Leonel Fernández, al doctor Leonel Fernández, presidente de mi partido, el cual también hizo un gran evento en San Francisco de Macorís, todo por
todo lo alto. También quisiera, antes de que entremos al tema o a los temas que usted tiene en agenda, decir que lo de esta muchacha que ahora truena mucho, pero cuando gobierno no se oía, Farideh Raful, sí, ahora ya es como paliza, yo suena mucho cuando está en la oposición, hace mucho ruido, cuando estaban gobernando se sentían. Eso de que de una ley de amnistía, querida, eso es atentar contra la institucionalidad, mami. Déjate de ser politiquera y ponte en lo tuyo, sigamos. Crisóstomo, primarias abiertas, primarias cerradas, en esta discusión que está ahora mismo debatiéndose en el Congreso, la inclinación de Alfonso Crisóstomos es ¿por cuál? Yo soy cerrado. Cerrado por celos a mi membresía, es decir, o sobre mi membresía. A mí me ha costado 35 años de militancia en el partido, 2 años estudiando disciplina, ciencias políticas, economía, historia, sociología en el PLD para convertirme en miembro de mi partido. Y entonces que cualquier persona, ciudadano común y corriente, puedas decidir por mí quién va a ser mi candidato a tal o cual posición, sobre todo a posiciones de elección menor que la presidencia, porque en el caso del PLD los estatutos plantean que para la presidencia eso es facultativo del Comité Central, ahí no puede invadirme nadie el terreno para sustituirme a mí, pues soy miembro del Comité Central. En la parte que tiene que ver con las elecciones a cargos directivos del partido, también votamos los miembros solamente. Pero para elegir quién va a ser el diputado, el senador y cargos afines, entiende el querido que deben decidirlo los militantes del partido primero y luego presentárselo al electorado general. Sin embargo, observo 2 cosas, mi querida Miosotti. La primera, que el fenómeno de las primarias abiertas ha dejado prácticamente descalificado a un partido político. ¿A cuál? Al PRM. Un partido que tiene 529,000 inscritos y le votan menos de 200, está descalificado para competir con un PLD con 2 millones de gente organizada. Entonces, eso tiene su más, tiene su menos. Si ellos hubieran hecho sus primarias abiertas, probablemente le hubieran votado 300, 400 mil gente del pueblo que no tenían que hacer ese día, o que cualquier amigo lo convenció de que vente de allí, a una fila y vótame por fulano. Más, usted se imagina, en el distrito, los que aspiran a presidente de aquí, Lobatón y Suberví, uno 11,000 votos y otro 9,000. Eso es una cosa que derrumba prácticamente las posibilidades de competir con el PLD del PRM. Sí, usted me dijo algo clave ahora. Veamos. Y para que no se nos pase después la idea. De lo que usted acaba de decir, que le hubiese convenido algo abierto porque así hubiesen obtenido más personas en el proceso de votación. Sí. Eso no querrá... en el caso del PLD, por ejemplo, en el caso de Danilo, todo siempre el que está sentado en la silla quiere un proceso abierto, por el hecho de que dirá, bueno, habrá una parte importante de mi organización que si yo soy el candidato o tengo a alguien como pupilo que vaya a apoyar, no va a ir a votar. Por ejemplo, los de Leonel Fernández no van a ir a votar en un proceso igual si se da cerrado, de que para alguien relacionado al licenciado Danilo Medina, pero sí lo harían en un proceso abierto. ¿A eso que usted se refiere? Elementalmente esa es una variable del problema. El hecho de que usted pueda inducir, llevar, convencer a más gentes. Para no tener que contar con los que no quieren nada conmigo. Puede contar con ellos, pero en menor proporción, porque tiene una garantía, tiene una especie de aporte masivo que hay allí guardado para usted aportar, o valga la redundancia, al proceso electivo. Entonces esa es una ventaja que mayormente le conviene al gobiernista, porque tiene mayor capacidad de movimiento y porque tiene una cuota a veces de dirigentes de las bases y de las estructuras medias, no contentos porque no han sido tratados como se merecen. Esa es la ventaja, repito, del que dirige el Palacio. Ahora, ¿qué entiende el querido? Que para conservar la esencia y la institucionalidad de los partidos políticos, en el gremio de periodistas deben votar los periodistas cuando se van a elegir las autoridades. En el gremio de los médicos, los médicos. En el gremio de nosotros, los abogados. Entonces, cada entidad debe tener su matrícula para decir, estos son los que tienen derecho a votar. No solamente para los cargos de elección popular, sino también para los cargos de dirección partidaria. Entonces, entiende el querido que lo que conviene al PLD y al sistema de partido son las cerradas. Más, he dicho y reitero aquí, que las abiertas permiten más democracia y ahora mismo acaban de descalificar a un partido político como el PRM, para competir en el 20 con el Partido de la Liberación Dominicana y sus 13 aliados. Yo no quiero que se queden datos en este conversatorio. El que está afuera, que no pertenece a una organización política, percibe
como que hay como una tiradera muy fuerte en cuanto a la decisión de Leonel Fernández de ya prácticamente lanzarse al ruedo, de irse moviendo por toda la geografía nacional. Y uno dice, bueno, pero si es el presidente del partido y tiene toda la posibilidad, igual que cualquier otro candidato, de decir si quiere ir o no quiere ir, y no tiene nada que se le imposibilite, ¿por qué esa lucha imperante de grupos del gobierno de decir si es él no? Que decida él un candidato y yo decido otro, y que lo vamos a debatir ahí, pero ninguno de los dos. ¿Cómo es eso? Lo primero es que no vi elegante la decisión de algunos compañeros formados en el partido con el retiro del Senado del hemiciclo a la hora de decidir. Del grupo de Leonel. Sí, de algunos formados, porque hay otros que son aventureros, que andan por ahí, balagueritas, pintados de leonelista ahora. Pero PLDista formado, no lo vi bien, porque ahí está un secretario general que con un esfuerzo inusitado y constante ha logrado mantener este partido en la cima de la popularidad y en la cima de los triunfos de los últimos años. Reinaldo Párez Pérez. Pero Entonces, Reinaldo tiene inclinación para dar... No, él puede tener y la debe tener, porque el comité político dejó a expensas de cada quien que decidiera lo que le convenía. Bien, a decisión de cada quien. Ahora, el comité político no da orden de que no esté de acuerdo con algo se retire. Eso nunca se había visto en el Partido de la Liberación Dominicana. Con compañeros formados como el querido, con décadas cogiendo lucha en este partido. ¿Quiénes fueron los que se retiraron? Bueno, PLDista formado. Ahí está Eddie Mateo. Me dicen que fue uno de los retirados. Ajá. Vargas, pero Vargas no es un militante. Vargas se hizo líder cuando el Indotel y Leonel y la vaina. Bien, Vargas no era un militante. Varguita, mi amigo, un hombre de disciplina. Pero se hizo líder en Indotel. No era un militante del partido de toda la vida, era un periodista. Estamos claros, muy capacitado, por cierto, y abogado, por supuesto. Prin, que es un reformista, ya metió a leonelista, pero que balaguerita en el fondo, fue fiscal de distrito, mi amigo Prin. Sí, pero es PLDista. Es que no, yo no creo en eso. Antes llevan sangre roja en la cadena. Lo que pasa es que se derrumbó la casa y hay que coger por de vecino. ¿Estamos claros? Todos los reformistas que han metido ahí de Alexandre Izquierdo hasta Altagracia Cerrata en Puerto Plata no son PLDistas, son balagueristas. Se derrumbó su casa y para coger para la casa de vecino que está hecha de buena estructura y que quizá soporte ciclón. Bien. Entonces son gente que ya tiene su adhesión ideológica. Se alinean, repito, por razones de conveniencia. Sánchez Roa es reformista. ¿Entiendes? No es verdad que es danilista ni leonelista. Él es balaguerista. Ahora, repito, la casa se derrumba. ¿Qué hago yo? ¿Me quedo a la intemperie? Tengo que buscar refugio en una casa concreta que me quede al lado, que una vez yo la combatí. Bien, esas son acataciones que quizás no parecen oportunas, pero tengo que hacerlas porque hay muchos militantes de mi partido que no conocen la historia de muchos militantes que hoy se pintan de esto, pero ellos fueron otra vaina. Y cuando el PLD en los 90 estábamos cogiendo lucha en la calle y tirando tiros en las marchas que hacíamos para que Balaguer se fuera, ellos estaban del otro lado dándonos cogiendo lucha y nos quitaron el poder a Juan Bon en 90. Que quede claro, ¿eh? Bien, el querido habla claro. Ahora, esos compañeros formados en el partido, el propio Félix Bautista es un militante formado en este partido, igual que yo, del Comité Central, con la categoría que tiene el secretario de Asuntos Organizativos, pero entiendo que esa marcha, ese retiro del Senado, no fue elegante, ni refleja disciplina, ni alimenta unidad, ni tampoco señala mística PLDista. Eso no es así. Usted está ahí, te pierde una y gana otra. ¿Usted me entiende? Según el Alfonso Crisóstomo, el querido, ajá, ¿qué debieron haber hecho ellos? Ellos simplemente abstenerse de votar o votar en contra. Motivar, como motivó el compañero Vargas, por ejemplo. Ya. Pero no es elegante retirarse, ni deben hacerlo en la Cámara. Este es un consejo que doy temprano. Y le voy a entrar a los diputados que hagan eso, ¿eh? Le va a entrar el querido, ¿eh? Ustedes saben cómo soy yo, de gallardo y de aguerrido en mis vainas que yo entiendo y que creo. No debe retirarse. Usted perdió como se pierden batallas en política. Yo dirijo el Comité Municipal de Puerto Plata durante 20 años y yo pierdo posición y gano posición y me derrotan en una y venzo en otra, pero yo no me voy del seno del partido, del local y ahí. No, yo pierdo, no me gustó, pero asumo. Centralismo democrático se llama eso. Aplicado al parlamentarismo estatal y aplicado al parlamentarismo también partidario. Centralismo democrático. Hasta en el episcopado. Si hay 20 obispos y 10 piensan de una manera y 11 de una manera y 9 de otra, el obispo tiene que mantenerse ahí. Porque eso es respeto al centralismo democrático, a la elección de la mayoría. Entonces espero que en la Cámara este tipo de inconducta partidaria no se dé. Porque ahí también el compañero Maldonado, que es el presidente de la Cámara, pero que también es de comité político. ¿Me entiende? Y que es un desplante, decirle, me voy porque no estoy de acuerdo con lo tuyo. No, así no. Un mensaje fatal y un acto de indisciplina en el orden parlamentario de esos compañeros y algunos medio compañeros que ya están mezclados con los morados, pero rojos en el fondo. Bien, con la parte que tiene que ver, con Leonel y quién debe ser, mire lo que yo entiendo. Yo soy reeleccionista desde Leonel.
Oiga esto, yo no soy de que leonelista que ahora es antireeleccionista, yo sigo siendo reeleccionista. Por eso he entendido que cuando Danilo lo hizo como lo está haciendo bien en el año 16, opté por apoyarlo para un nuevo periodo, porque repito, soy reeleccionista, porque se dio un fenómeno, Miosotti, que los danilistas que eran antireeleccionistas pasaron a ser reeleccionistas, y los leonelistas que eran reeleccionistas pasaron a anti. Yo no, yo soy coherente. En mis cuestiones que creo, yo sigo siendo reeleccionista, que quede claro, pero adepto a la teoría de las primarias cerradas. Ahora, he entendido también que el Partido de la Liberación Dominicana tendrá que practicar un eventual proceso interno para seleccionar, en primer lugar, sus autoridades, que ya estamos vencidos la mayoría de manera ventajosa. Yo debí ser electo por 14 o 13 años y tengo 19 para 20. Ya yo debo o irme a una competencia o, como voy a hacer, dejarle ese puesto a otro compañero y quedarme con el Comité Central, con la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, asesor jurídico del Colegio de Abogados, entre otras cosas. ¿Usted se ha sentido bien el trato que le ha dado al gobierno de Danilo Medina a usted? Más que el querido, yo he sido inclusive desempleado casi 2 años del gobierno del compañero Danilo. Más que el querido, yo entiendo que ha tratado bien al pueblo. Danilo ha tenido muchas iniciativas que yo que no he sido un tradicional danilista, lo veía como incapaz de aplicarla. Pero solamente con esa visita sorpresa. ¿A usted lo han dejado afuera, Crisóstomo? Una gran parte, pero el problema es que yo no entré al PLD pensando en el querido. Porque si fuera así, me dejado fuera la boleta 10 años. Gracias a un leonelista en Puerto Plata, Francis Vargas, 10 años fuera la boleta ¿Por qué yo. motivo usted lo han dejado fuera? Porque hay leonelistas que me tenía celo y cada vez que yo trataba de llegar me ponía el pie en la cabeza. Francis Vargas, el ex senador, mi amigo. Entonces, es cuando en el 11 metieron a Troche y dejaron al querido fuera. Oiga esto, a un reformista para dejar al presidente del partido fuera. ¿Te acuerdas cuando tuvieron la discusión el difunto Carlos Morales Troncoso, que yo lo tengo en gloria si se la ganó, y Radamés Segura? Ese fue un pleito en el Palacio, que se nos cerró una puerta, una cosa, ¿te acuerdas? Una vez. Sí. Ante Leonel, eso era diciendo, pero el querido tiene votos para ganar otra vez. ¿Por qué sacrificar al presidente del partido para meter un extraño? Bien. Y luego, espérese. ¿Por qué lo dejaron fuera de nómina usted actualmente? Voy para allá. Entonces luego, oiga, Miosotti, sí. En el 15 se da el fenómeno de que 5 aspirantes habíamos firmado un documento para hacer una encuesta y el más popular ocupaba el espacio que había disponible. Como no se hizo primaria, porque las negociaciones frustraron esto, no se hizo elecciones internas, entonces el senador mío prefirió uno de Temo, se llama Rafael Jesús Cabrera, miembro de un comité de base, para dejar fuera al presidente del partido, a una de las figuras más conocidas que tiene el PLD en Puerto Plata y a uno de los fajadores más connotados que tiene el partido. Pero bien, segundo golpe que me dieron, la pago caro, muchachos, al final. Entonces, ¿qué sucede, querida? Que de ahí Alfonso Crisóstomo el querido, el compañero Danilo me ubicó en Industria y Comercio, después Temo vino al ministerio y colocó a un seguidor de él, el mismo Cabrera que me sustituyó en la boleta, y dejó fuera al querido Arturo. Ay, decir que Temístocle siempre le ha dado su cocotazo. Sí, sin embargo yo fui a verlo cuando estaba preso 2 veces. Ay, ¿cuándo lo vio allá? ¿Qué le dijo? Ay, compañerazo, tengo compañerazo. Digo, Temo, usted sabe que usted es un albañil de este proyecto y porque usted coloque un plomo colocado, yo no voy a decir que usted es mal albañil, usted sigue siendo bueno, Temo. Bien, entonces de ahí el compañero Danilo sí se preocupó por mi situación y me ubicó definitivamente. Le agradezco a ese gesto, siempre me decía, querido, hay que resolver lo suyo, hay que resolver lo suyo. Temo me lo maltrató, pero yo voy a reivindicarme frente a usted. O sea, Danilo me ha valorado, porque cuando Danilo estaba a 18 puntos por debajo de Hipólito. ¿Qué hizo Danilo para reivindicarlo? Me ubicó. ¿Y dónde está usted ahora? Superintendencia de banco. ¿Perdón? Superintendencia de banco. Ok. Sí, ¿ahí qué tiempo tiene? ¿Un año? No, tengo un mes y pico. Ah, un mes y pico. Sí, pero tenía un año. Pero fue ahora, pero, reciente, pero querido. no, porque él me decía siempre, vaya al Palacio, que estamos resolviendo lo suyo. Y yo a veces no encontraba la forma. Después Renato Paredes se dirigió a él, etcétera, etcétera. Pero el propio Rafael Calderón. Lo que quiero significar, querida, es que estando yo nombrado sin nombrar, yo soy un militante de este proyecto. Yo no tengo variación ideológica en el PLD. Yo puedo estar lo interno con uno, coincidir con otro, enfrentar a uno, pero yo soy un hombre militante. ¿Y el como lo es mi senador Francis Vargas, un hombre militante y probado en este partido. ¿Y el sueldito, mi ex senador. ¿Y el sueldito de su papá que usted siempre defendió, se lo quitaron o lo tiene todavía? No, yo cuando salí de la Cámara lo perdí, pero lo ubiqué en el Ayuntamiento de Puerto Plata, ahí come él. Okay. Donde come el querido, come su viejo. Come su viejo. Sí, porque eso es lo que me queda. ¿Cuántos años tiene su viejito ya? Mi viejito tiene 76. Ah, que Dios le dé mucha salud. Sí, así es. Todo el proceso, quiero que me conteste esto, sinceramente, usted está ahí mirando esa cámara y yo sé que usted... Y en confianza aquí. ¿Por qué usted considera que hay tanta oposición por parte de Danilo Medina hacia que Leonel sea el candidato para el 20 del PLD? Porque en política los espacios no se ceden, hay que arrancarlos. Acuérdense en el 12. Pero Leonel fue presidente 3 veces. Fue abridor estelar y pichó training. Daniel lo que quisiera, pichar training como relevista. Entonces, mire lo que pienso, mi Miosotti querida. Acuérdense en el 12,
cuando yo recuerdo que le conseguimos a Leonel 2 millones de firmas, yo fui encargado de las firmas en La Vega, yo fui coordinador de la firma de Leonel, nosotros no queríamos que fuera Danilo. Las circunstancias obligaron a que el líder Leonel dijera, bueno, yo voy a mandar este paquete de firma al comité político para que decida. El comité político dijo, no, le toca a Danilo. Y definitivamente, deja que haya un grupo que se llama la OTAN, el comité político. ¿Usted la conoce, la OTAN? Entonces, la OTAN dijo, no, así no es. Ya no te toca, Leonel. Entonces, nosotros pujamos hasta última hora para que fuera Leonel, por cuarta vez, y Danilo esperando su turno, trincherado en una esquina. Entonces, también hay que entender que los espacios en política no suelen cederse. Hay que arrancárselo. Ahora en el PLD deben arrancarse bajo el método democrático, bajo el método decente, bajo el método elegante, y que el compañero que resulte de un proceso interno, escuche esto, que mucha gente no lo sabe, si no hay escrutinio para el presidente, porque lo elige el comité central, nosotros, los 500 y tantos de miembros del comité central, decidiremos cuántos compañeros saldrán al ruedo para someterlo a las bases o cuáles no saldrán. Es decir, que es una facultad estatutaria del comité central. ¿Usted va a firmar el libro que anda por todos los lugares, el doctor Leonel Fernández Reina, para él conseguir esos 2 millones de firmas? No, porque ya eso está en papeles, ¿para qué otra vez conseguirlo? Yo me parece un método infantil ese. Yo le he dicho a los compañeros, digo, miren, yo soy un admirador del líder, un defensor de Leonel. Es más, fui el único congresista que se atrevió a proponerlo para premio Nobel. Cuando muchos leonelistas guardaron el rabo ahí, no se atrevieron. Y le dije, a Leonel hay que dejarlo con un resguardo, porque hay muchas dardos disparando o pendientes de disparar hacia su cuerpo. Bien, entonces el querido entiende de manera muy franca que en el caso de el compañero Leonel Fernández, yo, Alfonso Crisóstomo, entiendo que él tiene que conquistar su espacio. No lo van a ceder, como él no se lo cedió a Danilo. No se ceden los espacios, se conquistan en política, se logran con el trabajo y con las estrategias, sobre todo aplicando la democracia interna y convenciendo a la gente de que su proyecto es bueno. ¿Qué está haciendo Leonel? Diseminado por toda la provincia, lo que yo le dije hace unos 6 meses. Déjeme a Venezuela y déjeme salir para allá y venga para acá, que aquí es que se cocina la vaina, la carne, es el caldero criollo. ¿Usted está dispuesto a apoyarlo? Primero tengo que ver qué decide Reinaldo, que es el líder interno mío, y dependiendo de si se inclina Reinaldo, para allá va el querido. Y si Reinaldo sale a la calle, es con él que voy, porque tengo un compromiso serio y personal con Reinaldo Parepé. Señores, las gracias al doctor Alfonso Crisóstomo, el querido, por venir a compartir con nosotros. Doctor, cuídese mucho. Gracias a usted por otra oportunidad. Señores, mañana a las 6 de la mañana, otra vez aquí, en su espacio Diario 16.